Entonces vamos a empezar con una definición. Con respecto a la definición de expresiones regulares hay un poco de contradicción, porque algo que tiene que quedar claro es que no existe un estándar para expresiones regulares. ¿Sí? Generalmente las que usamos nosotros provienen de Perl, pero no hay un estándar, no es como la sintaxis de ECMA, o no hay una determinación específica de qué hace cada carácter o metacarácter. Y tampoco hay una especificación de cómo se va a implementar después en cada lenguaje a la hora de su uso. Eso quiere decir que determinadas cosas pueden funcionar en Java y no en .NET, cosas que pueden funcionar en PHP y no en .NET o en Java, y van a cambiar por supuesto los métodos y la manera de encararlo. Por ejemplo, Perl las tiene totalmente integradas en el lenguaje. Sí, basta con poner dos barritas y uno está escribiendo una expresión regular. En .NET y Java hay que usar objetos, como siempre dice abajo, o sea, no creamos regex. Eso tiene que quedar claro, ¿está? Y por lo tanto no hay una definición específica. También se le puede dar la definición teórica, que viene más del lado matemático, ¿sí? Pero bueno, la que nosotros vamos a usar es que una expresión regular dice, es un patrón específico de texto que se puede usar en muchas aplicaciones modernas y con mucho lenguaje. O sea, es un text pattern, ¿sí? Es un patrón de texto. ¿Para qué nos puede servir, por ejemplo? Para verificar si una determinada entrada hace match con ese patrón, o sea, cumple con un patrón específico. Nos puede servir para encontrar pedacitos del texto que hagan match contra ese patrón en un texto más grande. Nos puede servir para hacer replace, para hacer intercambio de texto entre un texto específico que matchamos y otro que queremos cambiar. La típica función del quick replace de los editores de texto, ¿sí? Se la puede implementar con esto. Se puede hacer un split de un block, se puede separar un block en pequeños pedazos, no solo con un carácter específico, sino con series de caracteres o con un patrón que nos haga de separador. Y por último, use to shoot yourself in the foot, o sea, dispararse en el pie. Porque realmente no son difíciles de usar, pero la gente en general no las entiende, no las termina de interpretar, la usan. Y hay una frase que acá se usa mucho, más de uno la habrá escuchado, que es que un programador tenía un problema, decidió resolverlo con expresiones regulares y de repente tenía dos problemas. Bueno, yo estoy totalmente en desacuerdo, ¿sí? No son demasiado complicadas de manejar. Es como cualquier tecnología, uno tiene que usarla para entenderla, pero hay determinados casos donde son la solución más rápida, más eficiente, nos podemos ahorrar muchas líneas de código. No hay nada que hagamos con expresiones regulares que no podamos hacer con una librería de manipulación de strings, ¿sí? Eso tiene que quedar claro, no es ninguna cosa nueva, pero sí lo podemos hacer más rápido. Entonces, vamos a ir por la base. Dijimos entonces que nos permite matchar una cadena de texto, ¿sí? Primer problema que se nos presenta. Matchar texto literalmente, ¿sí? Problema entonces, crear una expresión regular que matche la siguiente oración, y la oración es la que sigue ahí, ¿sí? La de punctuation characters in the ASCII table are, y están los caracteres que están más abajo. Queremos matchar esa oración. ¿Está? Solución, puse los puntos para indicar los espacios. Solución, exactamente la misma frase, pero si prestan atención van a ver que los caracteres esos locos están todos escapados, con una barra invertida. ¿Está? Fíjense, por ejemplo, el corchete, adelante está escapado, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque las expresiones regulares trabajan con muchos metacaracteres, o sea, caracteres que no representan el carácter literal, sino que le dan una funcionalidad específica. Y acá viene la primera confusión que generan las expresiones regulares, y está en el hecho de que a veces, dependiendo de metacaracteres anteriores, cambia la función de un metacarácter después. ¿Sí? ¿Se entendió lo que dije? O sea, un carácter, dependiendo de en qué lugar se encuentra en la regex o expresión regular, puede tener diferentes significados y usos. Está un detalle importante. Fíjense que hay caracteres que no están escapados, como por ejemplo la llave cerrada, ¿sí? No tiene carácter de escape. ¿Por qué? Porque no es considerada metacarácter a menos que esté el carácter opuesto delante, ¿sí? Como yo estoy tomando la llave abierta como literal y no como la llave abierta como metacarácter, el robot automáticamente sabe que esa llave cerrada es un literal más. ¿Está? Pasa con la llave cerrada, pasa con los corchetes. ¿Sí? Son 12 en total los metacaracteres de Perl. Variaciones. Escape por bloque, ¿sí? La misma frase de arriba, o sea, matchar esa cadena que está ahí. Pero fíjense que ahora en la solución los caracteres no están escapados. Y eso es porque puse barra Q, barra E mayúscula. ¿Sí? Al poner texto entre barra Q y barra E mayúscula, los metacaracteres son literales y no metacaracteres.
Esta es como en .NET, para los que conocen las verbatim string, poner una arroba delante del string, ¿sí? Y con eso eliminamos la función de los metacaracteres. Y bueno, el único beneficio que tenemos con usar ~q/e es que hace mucho más fácil la lectura que ir poniendo las barras y escapando todos los caracteres. Algo importante, esto funciona solo en Perl, en Java 6 o posteriores, y PCRE. PCRE es una librería, significa Perl Compatible Regular Expression, y es una librería de C que, por ejemplo, la implementa PHP y Delphi, es su implementación que hacen de Regular Expression. ¿Tá? En .NET eso no funciona. ¿Sí? O sea, yo pongo ~q/e y no me interpreta que todo eso es literal. No, tengo que poner por cada una de las cosas. Antes de seguir, les quiero mostrar algo porque después más de uno se va a ir. Este es un programita que se llama Expresso, ¿sí? Como el café, pero le pusieron una X. Está muy bueno, el programa es gratuito, por 30 días lo puedes usar, después tenés que darles tu email a los locos para que te jodan con publicidad, pero técnicamente es gratis. Y está muy bueno porque nos permite hacer expresiones regulares, analizar las expresiones regulares, ¿sí? Que creamos nosotros, y tiene un modo de diseño donde vamos a ir agregando caracteres en humano y nos va a ir generando la expresión regular. ¿Está? Realmente es súper interesante. Quería mostrárselos y ahora lo vamos a ir usando. ¿Está? Bien, ¿está claro eso? Quedó más o menos entendido. ~q/e escapan los metacaracteres y a los metacaracteres los escapamos con las barritas, barra invertida. Case insensitive matching, o sea, macheo sin case sensitive. No sé cómo se traduce eso en español. Sí, una opción es hacerlo con las regex options, dependiendo del lenguaje. Por ejemplo, en .NET al método le vamos a pasar un parámetro más y va a ser insensitivo. Lo mismo pasa en Java. Pero no todos los lenguajes lo tienen. Algo que sí está implementado en todos los lenguajes es poner signo de pregunta ahí entre paréntesis. Si vamos al expreso, capaz lo vayan un poco mejor, no sé si estoy escribiendo. Si lo pongo, fíjense lo que me aparece en el análisis de la regex. Me dice cambia las opciones dentro del grupo específico. Turn on, ignore case option. ¿Está? Entonces, si yo pusiera, vimos que las cadenas literales se machean literalmente. Si yo pusiera esto, me va a machear tanto A como A mayúscula. ¿Sí? Porque no hay case sensitiveness. Si dejo ahí me va a machear solo A minúscula. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿No? Bien. Sigamos. Bueno, sabemos entonces que para machear un carácter literal usamos el literal. Sabemos que podemos machear mayúscula y minúscula con la opción esa que vimos recién. Siguiente problema, ¿qué pasa con los caracteres que no se imprimen, que no tienen una representación gráfica? Sí, por esto está un poco más en desuso, pero estoy hablando del bell, del return del carriage, de la tabulación, de los espacios. Sí, son todos aquellos caracteres que no tienen una representación que nosotros podamos identificar automáticamente si estamos viendo dos espacios juntados. ¿Sí? Entonces, el problema sería machear un string que contenga los siguientes caracteres ASCII. El bell, el escape, form feed, line feed, carriage return, horizontal tab, vertical tab. Y aclaro acá abajo que estos caracteres tienen los siguientes códigos ASCII en hexadecimal. ¿Está? Saben que podemos ingresar códigos hexadecimales ASCII para obtener caracteres. Bien. Primera solución, caracteres de escape específico. Barra A para la alerta, barra E para el escape, ¿sí? Barra F para form feed, barra N para el salto de línea o line feed, barra R para el retorno de carro, barra T para la tabulación horizontal. ¿Sí? Caracteres de escape. No hace falta que los memoricen, simplemente recuerden que existen el día de mañana cuando los tengan que usar, sí o sí van a tener que usar una tabla de caracteres de expresiones regulares. ¿Está? Y la otra opción es usar, si saben, el código ASCII. Ponen barra invertida X y ingresan el código ASCII. ¿Está? O sea, la alerta en ASCII es 07, yo puedo usar barra A, que es digamos, el escape que me permite llegar a la alerta, o usar X07. ¿Sí? ¿Está claro eso? Ajustándote a ASCII. ¿Cómo? Ajustándote a ASCII. Con la tabla ASCII. Así puedes machear todo, pero. ¿Por qué mejor? Así puedes machear todo. O sea, con el barra X y el código ASCII puedes machear absolutamente cualquier carácter, no solo los de escape o especiales.
Sí, pero si tenés O sea, la letra A y posibilidad el de usar carácter un A, sí, por ejemplo. carácter de escape, te conviene más usar el Sí, carácter de más. escape. Sí, lo maneja. O sea, es opcional. Vos lo vas a hacer como tengas Sí. ganas de que sea más cómodo. Bueno, machear uno de varios caracteres. Acá empieza lo que es un poquito más útil, lo recién era más introductorio. Problema. Crear una expresión regular que machee errores en calendar. ¿Sí? Por lo tanto, podés encontrar esta palabra en un documento sin confiar en la spelling ability, o sea, la habilidad para tipear de la ortografía. Básicamente lo que vamos a tomar como parámetro es usar una A o una E. Por ejemplo, que en vez de calendar se equivoquen y nos pongan celendar. ¿Sí? O sea, que se equivoque A por S. Y lo que hacemos es poner los caracteres entre corchetes. Eso es corchetes, ¿no? Sí. Corchetes. Básicamente entonces estoy diciendo, quiero encontrar una C, quiero encontrar una A o una E. ¿Sí? Eso es un nombre exclusivo. ¿Sí? Es la A o la E. No los dos juntos, ¿sí? Es un nombre exclusivo. Quiero encontrar la A o la E, seguido de una L, seguido de una A o una E, seguido de una N, seguido de una D, seguido de una A o una E y seguido de una R por último. ¿Se entiende eso? Básicamente cualquiera de los caracteres dentro del corchete va a ser un match positivo, pero solo es un carácter. ¿Está? Por ahí, para entender un poco más cómo leer eso, hay que meterse en algo que tú no quería entrar mucho, que es cómo están implementadas. Las expresiones regulares se implementan como autómatas de estado finito. ¿Sí? Ayuda mucho comprenderlo a la hora de leer una expresión regular, porque a veces hay que ir pasando de un estado al otro y comprender acá lo que hubiera pasado, pero no sé, no todos creo que son alumnos de ingeniería, creo que no todos lo vieron y prefiero odiar esa parte. ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Bien. Bien, sigamos. Problema. Crear una expresión regular que encuentre un carácter hexadecimal. O sea, Carlito, ¿está la pizarra? ¿Esa de papel? ¿Lo de Fibrón? ¿Se puede traer? ¿Dónde está? Oh, el que sepa dónde está, porque por ahí va a ir más rápido, más interactivo. O lo puedo quitar acá. Para eso puse esto. Volvé. Entonces, borramos este texto por ahora, después lo volvemos a cargar si va el caso. Escribamos una palabra, casa. ¡Tarán! Feliz. Quiero machear casa. ¿Qué escribo? ¿Cuál es la expresión regular que me da un match por casa? Casa. Ejecutamos y efectivamente macheó la casa. ¿Sí? Cosa importante, el analizador en este programa nos permite ver cómo fue macheando C-A-S-A. ¿Está? Ahora quiero machear casa o quiero machear caso. ¿Qué escribo? ¿Quién me dicta lo que modifico en eso? Corchete A o cerrar corchete. ¿Corchete A? Corchete cerrado. Machea casa y machea caso. ¿Está? El analizador nos muestra que macheamos la C, la A, la S o cualquier carácter en esta clase. A o. ¿Está?